Personas apátridas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la apatridia como la condición de una persona que no es considerada como nacional por ningún Estado en virtud de la aplicación de su ley. Es una situación que genera una cadena de exclusión social y afecta a los derechos fundamentales. Los estados deben garantizar el derecho a la nacionalidad, previniendo la apatridia, especialmente en casos de niños nacidos en su territorio, como es el caso de las niñas y los niños expósitos. Y digamos que de otra manera no tendrían otra nacionalidad y pues ahí el Estado tiene que reconocerlos de acuerdo a los tratados internacionales. Vamos a ver en este concepto de definición de no ser nacional de ningún Estado. Pues se dice que se produce cuando una persona no es considerada nacional por ningún país, según las leyes de cada estado. Entonces, vamos a ver las causas. Las causas de la apatridia, falta de registro. Si no hay un registro civil, pues entonces esto impide el reconocimiento de un recién nacido como ciudadano del país donde nació. También está la privación arbitraria. Esta privación arbitraria es la restricción o eliminación de la nacionalidad por parte de un Estado. Es como una sanción, sí, una eliminación que los priva de su nacionalidad. Otra causa es la cesación de la nacionalidad, que es cuando una persona adquiere otra nacionalidad en circunstancias que la privan de la anterior. Eso es cuando hay también conflictos políticos y muchas situaciones previas. Eh, Si vamos a hablar de los derechos de las personas apátridas, la Corte y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 reconocen que las personas apátridas tienen derecho a la protección estatal, aunque no sean ciudadanos, incluyendo el derecho a la identidad y los documentos necesarios para asegurar su bienestar. Entonces aquí viene el rol de los estados y de las cortes, en brindando una garantía una garantía de la nacionalidad. Estos estados, todos los estados que están en los tratados firmantes, tienen la obligación de asegurar que las personas no se conviertan en apátridas. En una acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se enfocan estándares interamericanos que promueven que los estados cumplan sus obligaciones internacionales y prevengan situaciones de apatridia. Hay informes y resoluciones. Se han abordado sobre las cuestiones de la apatridia en sus informes sobre movilidad humana, buscando proteger a las personas vulnerables en América. Entonces, siguiendo con la Comisión, la Corte y la ACNUR, eh, podemos hablar sobre la resolución sobre derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia. Es resolución número 2 del año 2023. Aquí vamos a ver que también definen, como lo veníamos diciendo, la persona apátrida, persona que no es considerada como nacional por ningún Estado conforme a su legislación. Es de destacar que la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del año 1954 no permite reservas al artículo primero y por lo tanto esta definición es vinculante para todos los estados. Todos los estados parte en el tratado. Además, la Comisión de Derecho Internacional concluyó que la definición del artículo primero es parte del derecho internacional consuetudinario. Las personas en riesgo de apatridia son aquellas personas que se encuentran frente a barreras legales y o administrativas para probar que poseen vínculos de nacionalidad con un determinado Estado, principalmente como consecuencia de la existencia de impedimentos para acceder a documentos para demostrar la nacionalidad, debido a barreras legales y o administrativas, o bien debido a impedimentos insuperables para confirmar su nacionalidad. Niñas y niños expósitos son las niñas y niños nacidos de padres desconocidos que fueran encontradas o encontrados abandonados o abandonadas en el territorio de un estado.
En este sentido, se presumen nacidos en el territorio del Estado donde fueron halladas y por ende deberían ser consideradas nacionales de este. Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los tratados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que es del año 1954, la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia y la Declaración de Cartagena de 1984 sobre refugiados, el Pacto Mundial sobre Refugiados, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Plan de Acción Mundial para acabar con la apatridia, la Declaración y Plan de Acción de Brasil y la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles y otros instrumentos internacionales pertinentes. Aquí venimos entonces sobre esta resolución que enfatiza en sus parágrafos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación, progresividad y no regresividad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y la necesidad de que todas las personas gocen de pleno respeto y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, de conformidad con los artículos primero y segundo de la Convención Americana. Entonces, estamos llegando a las páginas de la parte resolutiva. Aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión OCIDH, en ejercicio de las funciones que les son conferidas de la Carta, por la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y en aplicación de sus artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana, y en sus estatutos eh, establece los principios generales. A. Igualdad y no discriminación. B. Enfoques diferenciados e interseccionales de protección, que son dichos enfoques y medidas que se deben considerar contra la discriminación, tanto por su nacionalidad, por no tenerla, también por sus orígenes, por su origen étnico-racial, por todas las causas como género, identidad de género, factores tales como la orientación social, la orientación sexual y la condición socioeconómica. Aquí también está el principio pro persona. Los estados tienen la obligación de diseñar e implementar políticas eh, para este principio pro persona eh, en materia de la provisión de privación arbitraria de la nacionalidad, prevención y reducción y erradicación de la apatridia, para que sean un sujeto de derechos, no un sujeto de derechos, eh, sino un sujeto de derechos titular, con un documento, con una nacionalidad, con un título que le da la ciudadanía y por lo tanto puede gozar, ejercer sus derechos de ciudadano, puede tener obligaciones, deberes y tener una identificación que es importante, por ejemplo, en los casos ahora de Palestina y de territorios que no son reconocidos internacionalmente como países, también en muchos casos de que personas que han perdido su nacionalidad, que son apátridas, que han renunciado a su nacionalidad, y porque también es un derecho de las personas no renunciar a su nacionalidad, como por ejemplo el escritor Fernando Vallejo, que renunció a la nacionalidad colombiana, que ya no quería ser más ciudadano colombiano, porque ya no se identificaba y estaba muy aburrido de todo lo que significaba para él su pasado como colombiano y renunció a su nacionalidad por motivos personales, filosóficos, políticos y también de identidad. Hay una película de Steven Spielberg también sobre una persona apátrida en un aeropuerto que es Tom Hanks y se llama La Terminal y es sobre
una persona que viajó desde un país de la cortina de hierro, la cortina soviética, y en un momento se hubo una revolución ahí mientras él estaba viajando y ya no estaba reconocido ese estado. Digamos que ya no era de la Unión Soviética, sino que se independizó y mientras reconocían internacionalmente, sobre todo en los Estados Unidos, ese estado y ese pasaporte y todos esos documentos, él quedó varado en ese aeropuerto por un mes, 2 meses, un tiempo largo, mientras digamos, se le trató de formalizar la condición migratoria, pero no habían leyes disponibles y entonces fue apátrida hasta que se le solucionó de alguna manera ya por vía diplomática. Vamos siguiendo aquí con unos eh, aspectos de la sección cuarta para prevenir y abordar el riesgo de apatridia. Los estados deben implementar mecanismos que tomen en cuenta los obstáculos legales y o prácticos para la obtención de documentos, certificados y declaraciones en el país de origen. Los estados deben incorporar las salvaguardas apropiadas en sus leyes de nacionalidad para prevenir la perpetuación de la apatridia de una generación a otra y evitar situaciones en que las madres y a los padres con una nacionalidad no pueden transmitirla a sus descendientes. Los estados deben considerar la determinación de la condición de apatridia como la última instancia. En caso de que el solicitante pueda adquirir una nacionalidad, esta será considerada como la opción prioritaria. En estos casos, los estados referirán la solicitud a los órganos administrativos o consulares correspondientes con el consentimiento de la persona solicitante. Protección de los derechos de las personas en una situación similar a las de las personas apátridas. Aquí los estados deben extender los derechos reconocidos a las personas apátridas, extender estos derechos a aquellas personas que no tengan posibilidad de retornar a su país de nacionalidad debido a un impedimento legal y o práctico para regresar y atribuible a las autoridades de dicho estado. También están los procedimientos de determinación de la condición de apátride o de, digamos, el concepto de la apatridia, como se manejan en todos los que son estos parámetros interamericanos, Organización de los Estados Americanos y Corte Internacional de los Derechos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los estados deben garantizar el acceso al territorio y a procedimientos accesibles, sencillos y rápidos que permitan la evaluación individualizada de las necesidades diferenciadas de protección internacional de personas apátridas. Los estados deben adoptar procedimientos centralizados para la determinación de la condición de apátrida que sean accesibles, equitativos, transparentes y efectivos, los cuales deben ser tramitados y resueltos por un órgano especializado en la materia, el cual debe tener a su cargo la toma de decisiones de todas las solicitudes presentadas. Los estados deben abstenerse de introducir mecanismos de asimilabilidad de soluciones de reconocimiento de la condición de apátrida que no estén contemplados en la legislación interna y que podrían obstaculizar de forma irrazonable o desproporcionada el otorgamiento de la protección. Los procedimientos de determinación de la condición de apátrida deben observar el principio de no devolución como norma imperativa del derecho internacional. Para asegurar que estos procedimientos sean justos y eficientes, los estados deben abstenerse de expulsar a una persona de su territorio mientras no se haya resuelto el proceso de determinación ni se hayan agotado todos los recursos ordinarios de impugnación conforme a la legislación interna. Los estados deben garantizar el derecho a una entrevista individual y a la asistencia necesaria para la traducción y o interpretación en todo el proceso de determinación de la condición de apatridia, como elementos esenciales para la seguridad y asegurar que los solicitantes tengan la oportunidad de presentar sus alegatos y las pruebas que resulten sustanciales para su solicitud.
Asimismo, los estados deben otorgar permisos de residencia temporal a los miembros del grupo familiar que sean nacionales de otro país, mientras se resuelve la solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida. Asimismo, deben adoptar medidas para facilitar la reunificación familiar de las personas apátridas con su familia. Si vamos a ver esta convención de 1961, que es, digamos, el principal instrumento internacional que establece pues una normatividad, las normas y la concesión de, de no retiro de la nacionalidad y de prevenir la apatría, los apátridas, la apatridad. Es la Convención para reducir los casos de apatridia, que es el Convención de 1961. Como vemos, entonces hay muchos casos que pues nos llevan a relacionar este fenómeno y vamos a abordar aquí de una manera focalizada si en Colombia ha habido como esa fragmentación dispersa de la apatridia. Y sí, hay estudios universitarios, académicos, jurídicos, y sí hay informes del Centro de Estudios de Migración que nos muestran la gestión de migración en Colombia y sí se han presentado casos de extranjeros y de personas apátridas. Eh, digamos que ha habido un riesgo y la situación de apatridia de las niñas y los niños nacidos en el territorio colombiano de padres de nacionalidad venezolana. Esto es uno de los temas que están presentes en nuestro país. Están las particularidades de la población migrante proveniente de Venezuela, en especial Haití también. Eh, mientras hubo aquí esta migración, este paso, porque hubo unas leyes en el gobierno de Estados Unidos pasado, pues se veía mucho paso, mucho flujo de migrantes hacia la zona de Darién, Centroamérica, México, para llegar como refugiados o adquirir un estatus especial para poder ingresar a los Estados Unidos, pero pues eso ya con el gobierno de Donald Trump ha desaparecido. Digamos que visto aquí en Colombia desde la patria y el derecho a tener derechos, entonces, pues es como se aplican los derechos humanos, porque el aspecto del bloque constitucional, de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad y los tratados que ha firmado Colombia, que ha sido firmante de tratados internacionales, entonces aplica que esas leyes internacionales también se deben aplicar en territorio colombiano y deben estar de acuerdo a todas las decisiones de los jueces, a todos los parámetros legales y a la aplicación de la Constitución Nacional, porque esos derechos internacionales que se han firmado, entonces también deben aplicarse porque Colombia es firmante del sistema interamericano de derechos humanos. eh, y entonces aquí, mirando este tema, entonces tiene que ser un sujeto activo o un país activo hacia la reducción proactiva de la patria. Es que tiene que fomentar el derecho humano a una nacionalidad y en el marco normativo del Estado colombiano sobre nacionalidad y apatridia, entonces están las demostraciones de todas las interpretaciones, la circular número 168 de 2017, la resolución 8470 de 2019 y también está la ley 1997 de 2019, que es sobre la presunción de la residencia y el ánimo de permanencia en Colombia de las personas migrantes, sobre todo de origen venezolano. También están las bases legales, la perspectiva y las sentencias de la Corte Constitucional. Está la sentencia T006 de 2020,
está toda eh, el cumplimiento del compromiso, que en donde el CEN pues, publica un segundo informe y tercer informe sobre el tema de la patria. Y entonces aquí se ofrecen soluciones especiales, excepcionales y temporales, sobre todo al tema infantil de niñas y niños nacidos en el territorio colombiano de padres de nacionalidad venezolana. La ciudadanía, el riesgo y la situación de apatría de las niñas y niños nacidos en Colombia, pero de paso, hijos de venezolanos, particularidades de la población. Y ahora, eh, pues si vemos aquí en la corte, sobre la corte, podemos decir que tenemos una situación de casos y en estos casos podemos encontrar que para la corte eh, eh, toda persona tiene derecho fundamental a luchar a tener una nacionalidad y no ser apátrida. Y que al igual trabaja para que las personas apátridas obtengan una nacionalidad y para que los estados adopten medidas para prevenir nuevos casos de apatridia. Asimismo, pues podemos ir referenciando que ha habido pronunciaciones sobre las resoluciones de la Corte y de la Comisión y se han analizado el problema. Eso es la resolución que estábamos viendo, la segunda del 23. eh, Se ha emitido pues que se aborda el derecho defendiendo a una persona apátrida y señala a las personas en riesgo, especialmente en los siguientes casos. El caso de la República Dominicana. Ha emitido resoluciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha emitido un informe sobre el caso de personas dominicanas de ascendencia haitiana que han sido despojadas de su nacionalidad y se ven en riesgo de apatridia. Este caso destaca la discriminación estructural que priva el derecho de la nacionalidad a las personas nacidas en el país debido a su origen étnico y de su situación migratoria. Este caso, entonces yo pongo aquí el ejemplo de la República Dominicana. La situación de las personas dominicanas y haitianas de la República Dominicana ilustra cómo la discriminación y las barreras administrativas pueden llevar a la apatridia. Voy a nombrar aquí un caso, que es otro caso, también que este es de la Comisión Interamericana, es el caso 11.691, Ragda Jabal e hijos. Es Argentina. El país es Argentina y la Comisión procede a presentar sus observaciones finales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reitera todos sus términos considerados de hecho para el juicio de este caso, en donde se, de cuanto a la decisión de envío del caso a la Corte Interamericana. Vemos que la comisión estudia el caso y para hacer ya juicio lo envía desde allá, desde donde está establecida en Washington, hacia San José de Costa Rica, para que se abra ya el juicio de las cuestiones de fondo, que, para que hayan las debidas garantías en los procesos contra personas en movilidad humana. Este Este expediente, pues entonces va para la Corte y la resolución 1088 eh,
que es de la Dirección Nacional de Migraciones y sus efectos en la señora Ragda Jabal y sus hijas. La comisión aquí reitera, como expresó en su informe de fondo, que la resolución 1088 de la Dirección Nacional de Población y Migración, que anuló residencia permanente, ordenó detención y expulsión de Raga Jabal y sus tres hijas mayores, es violatoria de los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión considera que dicha resolución fue expedida sin respecto a las garantías procesales violatorias del artículo 8 de la Convención Americana. Aquí se dice que hay ausencia de motivación de la resolución y también que se enfoca en la anulación del permiso de residencia de niñas extranjeras. Otro caso de las Monawar Jifa y Natasha Alcázar. Eh, en Argentina, pues se trató como de unos casos de refugiados, pero hubo la expulsión de una nacional, porque ella ya tenía la nacionalidad argentina, que es el caso de Raga Jabal. Y aquí se violó el artículo 222, numeral 5 de la Convención. La Comisión nota que dicha disposición establece una regla absoluta de prohibición de expulsión de un nacional. Entonces, ahí va este caso a la Corte porque hay unas violaciones claras a los convenios internacionales y como podemos ver, todo lo que es este tema de la patria que pues lo estamos situando en los parámetros de la nacionalidad, las nacionalidades, los sentidos de los derechos a nivel global. Entonces, es algo que tiene que ver con el ordenamiento global, el cual se caracteriza por ser un sistema de estados soberanos lo más cercano que existe a una constitución formal, la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado entre estados y uno de sus principios fundamentales es la igualdad soberana de todos sus miembros. Este ordenamiento cubre todo el planeta y de la misma manera gobierna a todas las personas. Muchas gracias por su atención.